las cosas que nosotros debemos aprender, o las cosas que ustedes deben aprender en este segmento, en esta semana que queda, es describir anatomía de la pared torácica y identificar los focos ocultatorios. Eso, mañana vamos a... ¿Quién lo puede poner en el seminario? Ya estará listo, ¿no? Más avanzado. Vamos a usar la primera parte del seminario, hacer rápido eso, y vamos a usar la segunda parte, el tiempo que tenemos, para poder avanzar con la parte de ocultación. Básicamente los focos, y empezaremos con la parte de ruidos normales. Toda la siguiente semana nos vamos a dedicar a las variaciones de la ocultación y a los soplos. ¿Ya? Entonces, esa es la primera competencia que uno tiene que ganar en este curso de semiología, desde el punto de vista práctico. Vamos a aprender hoy día, así más o menos rápidamente, a evaluar el pulso venoso yugular. No vamos a hablar en este momento de la pulsación cardiaca, vamos a hacerlo mañana. Podemos adelantar algunas cosas, pero no es muy difícil, no hay mucho que discutir. Y en los otros carotídeos vamos a también hablar rápidamente de cómo se oculta. El latido o el choque de punta también lo vamos a avanzar mañana, que tiene que ver con el examen del paciente, con la palpación y la palpación. Los ruidos normales, ¿okay?, es gran parte de las cosas que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Luego los ruidos no tan normales, ¿no? El ruido 3, el ruido 4. Luego los soplos y el pulso paradójico. Miren, esto es todo lo que en realidad uno debería aprender en el segmento de cardio, ¿no? No parece mucho, pero en realidad es importante que sepan lo que están viendo y escuchando, y por eso es que hemos empezado con anatomía y fisiología. Hoy día vamos a ver algunas cosas relacionadas con la evaluación del paciente cardiovascular, y seguramente eso ya lo han dicho en la clase, ¿no? ¿Cómo se llama esta posición? ¿Dónde se ve? ¿Cómo? ¿Insuficiencia de qué? No. Esto ya no van a ver, ¿eh? O sea, esto está así como un dibujito porque ya no van a ver. Yo he visto. Esto clásicamente ha sido descrito con los derrames pericárdicos grandes, ¿ya? ¿Ok? Con los derrames pericárdicos grandes. El paciente se tira hacia adelante justamente para evitar la molestia que significa que el derrame esté por gravedad hacia abajo. ¿Okay? Con esto que parece que se pusiera en posición maometana, ¿no?, o de examen rectal, ya no lo van a ver. La otra posición que sí la van a ver es esta, que en el gente le dicen el signo de la almohada. Esta posición, ¿en qué paciente se ve? Estas son sus dos variantes, ¿no? Sentado con los pies hacia abajo, inclinado hacia adelante, con los brazos en las piernas o con las almohadas aquí. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, falla cardíaca. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta posición le permite expandir más el tórax. O sea, el paciente con falla cardíaca y con ortopnea adopta esta posición. ¿Ok? Doctor, entonces, eso era al principio, ¿verdad? Porque luego nos mencionó que cuando se pasaba a la derecha ya desaparecía, si no me equivoco. Cuando hay insuficiencia tricuspidea, la ortopnea desaparece. Ah, solo en la tricuspidia. Pero eso ocurre cuando ya hace la falla izquierda afecta al lado derecho, ¿no? ¿Por qué hay insuficiencia tricuspidea por una falla izquierda? Porque empieza a afectar el lado izquierdo al derecho y el ventrículo derecho se empieza a dilatar. Entonces, al dilatarse el ventrículo, la válvula, el anillo se empieza a dilatar y la válvula se vuelve insuficiente, ¿no? La válvula que se cerraba así, no normal, como se empieza a dilatar el anillo, ya no cierra completo. Pues la insuficiencia tricuspidea alivia la ortopnea. Porque el pulmón ya no recibe tanto volumen. Claro, pero no significa que el paciente esté mejor, en realidad está peor. Claro, está peor. Desde el punto de vista anatómico y fisiológico está peor, porque se está comprometiendo ya el derecho. Él se siente mejor, pero está peor. O sea, ya puede dormir echado. Exacto, ya no tiene ortopnea. Ya no tiene ortopnea. Por eso, la insuficiencia tricuspidea secundaria a la dilatación del anillo de la tricúspide por afectación del lado derecho del corazón, sí, causado por una falla cardíaca izquierda, alivia la ortopnea. El paciente se siente mejor, puede dormir echado. ¿Qué pasa? Mira. Y lo que menciona, doctor, que el paciente está sentado hacia adelante, como si estuviera a punto de recibir el examen de tórax, ¿es por la insuficiencia cardíaca izquierda o derecha? Por la izquierda. Izquierda. Es por la disnea y la ortopnea. Es por la ortopnea. La ortopnea es la que produce esta posición que alivia la ortopnea. ¿Sí? Esta es una posición, no es antalgia, ¿no? Porque la antalgia es doble. Es una posición que alivia la ortopnea.
tirado hacia adelante, con los brazos reposando sobre las rodillas, con los pies hacia abajo. Entonces, con la insuficiencia tricuspida desaparece la ortornea. Así es. Ya. Eso les dije también la vez Sí. pasada. Ok. Y esta posición, ya esa peor todavía no lo van a ver. No, es que será. No está jugando canicas, ¿no? Esa posición se llama squatting. Esa posición se ve en cardiopatías congénitas con shunt de derecha a izquierda. ¿Por qué digo que no lo van a ver? Porque este muchacho ya es un muchacho joven, ¿no? O sea, si yo dejo que un niño, un recién nacido con una cardiopatía congénita, con un shunt de derecha a izquierda, llegue a esta edad ya no, pues, o sea, sí va a estar en squatting y todo, pero se va a morir 5 años más, ¿no? Esos niños que tienen cardiopatías congénitas complejas, con shunt de derecha a izquierda, ya no llegan a esta edad, ¿no? Por eso digo que esto ya no van a ver. ¿Se dan cuenta cómo los avances de la medicina alteran la evolución natural de la enfermedad? ¿Qué enfermedad tiene probablemente este paciente? Por su hábito corporal, lentilinea. Con las brazadas largas, con aracnodactilia, con este signo que tiene un nombre que no me acuerdo ahora, pero es que la posición del pulgar pasa por encima de... así como está, no se puede, es imposible hacer si no tienes esta enfermedad. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Puede que tenga... Este es un típico hábito marfanoide. Es un marfan. Aracnodactilia, el signo este que googleen el nombre, el signo de la posición del pulgar en el marfan. Este es el hábito corporal de un marfan, las brazadas largas, sus brazos llegan hasta por abajo de la cresta ilíaca. Aracnodactilia. El síndrome de Marfan es una enfermedad del tejido conectivo. Entonces, el problema con esta enfermedad y con varias del tejido conectivo es que afectan la capa media de la aorta. Entonces producen una dilatación aneurismática de la aorta con insuficiencia aórtica. Pueden producir además del aneurisma, pueden producir disección aórtica. Ojo, que no estoy hablando de aneurisma disectante, son dos cosas distintas, ¿no? El aneurisma es una cosa, la disección es otra. Pueden ir juntas, sí. Clásicamente el modelo era de la sífilis, ¿no? O sea, el aneurisma sifilítico, que es el aneurisma disecante, ya, pero eso ya no vemos, pues. Justamente sífilis es una enfermedad que está casi, o sea, con su afectación crónica ya no se ve porque le damos antibióticos hasta por gusto, ¿no? A la gente. Y ya no vemos sífilis terciaria. Como no vemos sífilis terciaria, ya no hay ese modelo patológico del aneurisma sifilítico. Lo que vemos es aneurisma de la aorta o disección de la aorta, que podrían ir juntos en el marfan, por ejemplo, ¿no? Pero que en realidad son dos entidades distintas. Pero el hábito corporal a veces es importante en cardiología. En este caso, sí, porque si yo lo veo como marfan, uno de los criterios diagnósticos de marfan es la afectación cardiovascular. El otro criterio es la afectación oftálmica. Un paciente que tiene hábito marfanoide, yo tengo que diagnosticarlo sí o sí. Yo tengo que mandarlo al oftalmólogo y al cardiólogo. ¿Cómo sería la afectación oftálmica, doctor? Tiene subluxación de cristalina. Eso lo ve con la cámara en vidrio. Yo tengo un paciente esta semana me contó que estaba con los dedos asientos de ser traído y tenía un glaucoma en el ojo izquierdo. Una glaucoma, ¿no? Subluxación de cristalina. Eso tiene que ver el oftalmólogo, tiene que ponerle su cámara hendidura para ver si hay esa anomalía, ¿no? Sí. Y la afectación cardíaca, que se ve por ecocardiografía. Puede haber dilatación de la raíz de la aorta ascendente, puede haber, y eso llevaría a dilatar el anillo de la aorta y por lo tanto tendría Insuficiencia aórtica. insuficiencia aórtica. Lo mismo que pasa en la tricúspide, si yo dilato, en este caso el corazón, ¿no? Yo dilato el ventrículo derecho, el anillo de la tricúspide se dilata y produce insuficiencia. Lo del signo de Masset, pues. Porque Masset tenía sífilis, si no me equivoco. El Muset. poeta. Muset tenía sífilis. Otra vez con le gusta esa vaina a usted, ¿no? Muset Hasta el tenía fin del siglo. sífilis. Tenía sífilis. En Francia dicen que, o sea, era como ser... Era bacán tener el signo de Masset porque significa que habías tenido muchas relaciones sexuales, que eras un Don Juan.
era un Don Juan. Ah, Don Juan estaba diciendo sí. está así, sí. Bueno, mira, esa cosa no la sabía yo. ¿Quién les ha dicho? ¿En la clase teórica? No, he O la investigado leído. el signo de Maser. No lo leí el signo de Maser. Hasta eso te ha sido. Las novias de Macet, ¿quiénes eran? ¿También eso te investigaron? ¿No? No. Bueno, mira, buen dato. O sea, la sífilis llevaba a la insuficiencia aórtica. La sífilis producía Bueno, dilatación directamente, aneurismática la sífilis terciaria, ¿no? Sí. Producía dilatación aneurismática de la raíz aórtica y producía el aneurisma sifilítico, ¿no? Es a nivel de la aorta. Es de la aorta, sí, de la raíz de la aorta. El Marfan, por otro mecanismo, en este caso por ser una enfermedad del tejido conectivo, produce el mismo fenómeno y produce insuficiencia aórtica. Y también puede producir disección, ¿no? Si el Marfan hace hipertensión y hace disección, terrible, se mueren ahí los Marfan. Es el del dedo, es Steinberg. ¿Cuál? Steinberg. ¿Cómo se llama? Steinberg. 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 Ya, ese es así. Ya, ok. Sí tiene un nombre. ¿Ya? Pero miren, ustedes saben que yo no soy amigo, no les voy a preguntar por nombres propios, excepto cosas que sean muy comunes, ¿no? Porque si no se van a llenar de nombres y al final no sirven, ¿no? En cuanto a la piel y mucosas, en la parte cardiovascular hay algunos hallazgos que nos interesan, ¿no? Que nos interesan. El primero de ellos probablemente, y el más importante, sea la cianosis, ¿no? Que en este caso parece ser de tipo Central. ¿no? Ya hemos hablado de la cianosis, hemos tenido un repaso. Sí. Sabemos diferenciar la cianosis central de la periférica, clínicamente. Y obviamente si vemos un paciente que a primera vista, que a la inspección general, el paciente tiene cianosis, ya vamos a estar inclinados hacia algún tipo de patología, ¿no? Sobre todo si es cianosis central. Cardiorrespiratorio. O un Así cardiorrespiratorio. es, muy bien. Y si es cianosis periférica puede ser en realidad cualquier cosa, ¿no? Claro, desde trombosis. Dependiendo desde obstrucción del flujo Claro. por trombosis arterial o venosa hasta fenómenos vasogénicos, por ejemplo en el Raynaud, ¿no? Que hay vasoconstricción y vasodilatación, que tiene una fase de vasodilatación que es de plétora, se ponen bien rojos los dedos, y después viene la fase de vasoconstricción donde hay cianosis, ¿no? Muy bien. El edema de la falla cardíaca también es un edema frío y medio blanco no. Un fobia. No, sí, pero puede tender a ser medio azulado, medio sanoso, ¿ya? Con fobia sí, pero que no deja mucho hueco, ¿no? El edema que deja más fobia es el edema de hipoproteinemia, ¿no? Sí. Eso tú te vas hasta el fondo y presionas y te dejas un huecazo así. Una hora de moreno. Ok, entonces, lo que le decía, ¿no? El edema de la insuficiencia cardíaca no es un edema duro, es un edema más o menos blando, pero a veces la piel se puede ver un poco cianótica, pero, por ejemplo, comparado con el edema de... ¿Qué es esto? ¿Vasculitis? ¿Al lupus? No. ¿De qué? No. Insuficiencia venosa, ¿no? Hay cambios tróficos importantes en la piel. Cambio de coloración, cambio de textura, úlceras que están empezando por acá. Miren ustedes estas venas que están bien inflamadas, ¿no? Sí. Cuando esto progresa ya se forma la úlcera varicosa, ¿no? Sí. Entonces, miren esas diferencias, ¿no? O sea, el edema, todo edema no es como le han dicho o le pueden decir alguna vez, ¿no? Todo edema es renal, es cardíaco, no es así. Tenemos que mirar las características del edema. Ya hemos avanzado antes en esto cuando hemos visto edema de manera general. Ahora que estamos viendo la parte cardiovascular, ustedes deben aprender a diferenciar que las características del edema que tiene que ver con falla cardíaca pura, que es más o menos como este, y el edema que tiene que ver con insuficiencia venosa, que tiene un principio similar, que es ultrasudado también, pero finalmente la alteración es local, ¿no? O sea, ustedes van a ver cambios tróficos en la piel, que empiezan primero con cambios de coloración, o de repente primero empiezan con los cambios en las venas, ¿no? Que se ven arañas vasculares, la circulación más evidente, algunos rosarios vasculares, ¿no? Que son microtrombos en la circulación superficial, y luego empieza el cambio de coloración de la piel, cambio de textura, se pone descamativa, después pueden progresar a úlceras, etc. Todos estos cambios que pueden encontrar ustedes en varias fases de evolución en las piernas, y eso también en las piernas, ¿no? Son signos de insuficiencia venosa. A diferencia de la piel que aquí más o menos está sin mayores cambios, ¿no?
salvo cierta coloración violácea que se puede ver por aquí, que como les decía yo, ¿no? Puede verse en el edema de la falla cardíaca. Pero tiene que ser muy, muy intenso para que se vea así, ¿ya? O sea, normalmente, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Un paciente con las piernas hinchadas, ¿no? Sin mayores cambios, no es un edema caliente, no es un edema duro, es un edema blando. Pero más que el edema, en la falla cardíaca va a ser lo más importante, va a ser la historia, ¿no? Porque si ya tenemos un paciente con edema, el paciente ya tiene falla ¿de qué lado? Del lado derecho, ¿no? O sea, si la falla inicialmente fue del lado izquierdo, ya afectó al lado derecho. No sé, dejó que avanzara. Sí, o sea, estuvo mucho tiempo sin tratamiento, o se descompensó por algún evento y no tuvo la corrección que correspondía, ¿no? Afortunadamente cada vez vemos menos pacientes muy descompensados, ¿no? Que están así. Lo que vemos hasta más que edema es Disney, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso se refiere solamente al lado izquierdo, ¿no? El paciente viene Disney o viene con falla respiratoria, pero no llegamos a ver pues el paciente del libro, ¿no? Donde dice que además de la Disney, la falla respiratoria, está hinchado, fase sabotagada. Ya no vemos eso, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Con los pacientes cardiópatas, pero sí se ve con el paciente nefrópata. ¿Okay? Porque ahí la hipoproteinemia hace que el edema sea pero así brutal, mucho más rápido, ¿no? Se hinchan las piernas, se hinchan los brazos, se hincha la cara, los párpados, todo se hincha. ¿No? Ahí sí el edema es más evidente, ¿no? Más rápido se instaura. Entonces eso sí podemos verlo como se describe en los libros clásicos en biología. Lo siguiente, aparte del examen general, ¿no? De la piel, celular subcutáneo, el paciente cardiovascular, es evaluar el cuello. El cuello es importante porque tenemos, por un lado, las venas y las arterias, ¿no? La arteria principal, aquí es la carótida, ¿no? Que es carótida común, la que tiene la mayor parte del trayecto en el cuello, y luego se bifurca más o menos a este nivel, más o menos a un par, 2 o 3 dedos del ángulo, ¿no? Del gonio. Se bifurca en la arteria carótida externa, que va a irrigar la externa toda la cara, ¿no? Toda la cara, ¿no? Eso es lo que sea. Y la interna se mete ¿por dónde? Se mete por el conducto auditivo, por todo el cráneo. Por el conducto auditivo se mete, cosa de No, Somalia. el conducto... Tiene un orificio ahí en la base del cráneo. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos pares de orificios había en la base del cráneo? 12. ¿2? 12, creo 12 Ah. edificios. Ya, yo no me acuerdo, o sea, tampoco, yo no me acuerdo tampoco. Y el grandote de la media. Vamos a averiguar, eso no puede quedar así. El orificio de entrada de carótida. El agujero rasgado anterior, acá está. Rasgado anterior. A nivel del ángulo de la mandíbula, como yo les decía, a partir de la carótida común, y luego se bifurca para la carótida interna y externa. Asciende, bla 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 bla, el cemento cervical. No, el cemento lo hacemos esto. Acá está. La TV carótida interna penetra en la cavidad craneal por el agujero rasgado anterior. ¿Ok? Sí. Ya. Muy bien. Entonces se mete al cráneo, ¿no? Por la base del cráneo. Y luego da sus ramas que finalmente van a formar pues el polígono de Willis, ¿no? Que van a irrigar todos los órganos que se encuentran dentro del cuerpo. Desde el punto de vista del examen de la carótida, es importante tomar en cuenta que este se puede hacer directamente con el paciente sin ninguna posición especial. Pero es mejor
cuando vamos a hacer la evaluación completa del paciente cardiovascular, vamos a empezar por el cuello. Podría tener ese llamado, pero ahora te tiran la pera ya. Sácate la casaca. Te vas a sentar acá. La pierna está allá. Y vas a recostar. No, más adelante. Listo. Acuéstate. La posición de evaluación es esta. Bueno, no creo que esté muy cómodo. La posición de evaluación es más o menos 30-45 grados, tomado en este ángulo, ¿no? Desde la cadera que está apoyada en la camilla, ¿no? Son 30-45 grados. En esa posición hacemos que el paciente gire para allá. Deberíamos ver el pulso carotídeo y el pulso venoso lo vamos a ver después, ya no pasa el saliva. El pulso carotídeo típicamente es hacia afuera, es lo que dice toda la bibliografía, ¿no? Y es como esto, ¿no? O sea, la arteria late de esta manera, en cambio la vena hace sus ondas en sentido contrario. Entonces, en teoría debemos poder encontrar eso, ¿no? Entonces ustedes están viendo que hay movimiento aquí, ¿sí? La zona de exploración es la inserción del esternocleidomastoideo en la clavícula hacia la escotadura esternal y la misma clavícula de este lado. En este triángulo están pasando la carótida y la yugular interna. La yugular externa es la que nosotros vemos normalmente aquí. En él no la vemos. Significa que su presión en la aurícula derecha está muy bien. Me refiero a la yugular, ¿no? La carótida debe estar aquí. Si no la vemos bien, como en el caso de él, su presión debe ser una presión más o menos baja. ¿Qué hay? Teleconsulta, dice, le han dicho que venga para presencial con usted. Para presencial no. ¿Qué paciente es? ¿Cómo se apellida, señora? Yo. No le he dicho que venga presencial, le he dicho que saque adicional. ¿Ha sacado ya? Ya. ¿Ya sacó adicional? Ya se puede decir. Espera un ratito. Acá, ¿no? Un ratito más. Sí. Ya. Acá. Yugular y la carótida acá. Yugular también. Si se viera sería el signo de Massacre. mentira, solo hay urgitación yugular para que se entienda. Ya está acá, ya lo tengo acá, le voy a emitir la receta. Ya. Ya, espere, si quiere esperar, que espere un rato más. Ya, pues si no, lo puede hacer después. Ya. Entonces, miren, a veces podemos ver la carótida bien evidente con su latido hacia afuera, ¿no? Y al costado se puede ver aquí en este triángulo la yugular interna, y si no podemos ver por fuera, por aquí, la yugular externa. En la carótida tenemos que evaluar la amplitud del movimiento, la intensidad y el tiempo de subida y de bajada de la onda de pulso, y luego tenemos que palpar para ver si hay frémito. El frémito usualmente es la transmisión de un soplo, ¿no? Cuando hay frémito, en inglés thrill, no sé si hay otra palabra para eso, pero bueno, frémito, ¿no? Se siente como que algo por debajo estuviera rascando, ¿no? Eso es el frémito. Es la traducción física de un soplo, de una obstrucción, ¿no? O sea, si hay una obstrucción, yo cuando palpo, si es que esta obstrucción es importante, voy a sentir el frémito, y si pongo mi estetoscopio, voy a sentir un soplo, ¿okay? Luego de que miramos, y a primera vista no se ve mucho porque seguramente su presión es bajita, el siguiente paso es la palpación de la arteria carótida. Con 2 dedos o 3, uno palpa la posición natural donde debería estar. A veces es necesario ejercer un poco de presión hasta que yo lo encuentre. Entonces, por detrás del esternocleidomastoideo se encuentra la arteria, como la han visto ustedes. Oye, ¿Como carótida? Está ¿O está? detrás, sí, ahí está, por detrás del esternocleidomastoideo. Entonces ustedes a veces pueden intentar un abordaje anterior. Ahí está.
o un abordaje posterior. Se transmite y entonces esto nos sirve para tener una idea de cómo está el lado izquierdo del corazón. Las dos cosas que nosotros evaluamos para ver el lado izquierdo del corazón son el pulso y la presión arterial. El pulso se evalúa en la carótida, en la arteria braquial, en la arteria radial, en el umbral, en cualquier arteria. Eso nos permite ver la onda de presión, y es una transmisión de la onda de la aorta, como ustedes se acordarán. Y la presión arterial nos permite ver la presión, ¿no? Las presiones que está manejando la aorta e indirectamente el ventrículo. Entonces, esta es la posición de evaluación que nos va a permitir ver el pulso arterial y el pulso venoso. Se ve el movimiento de la yugular. ¿Se dan cuenta? No. Tienen que poner luz tangencial. Lo que pasa es que ustedes se ponen ahí y me tapan la luz. Espérense. El libro dice que ustedes tienen que colocar luz tangencial. Un ratito. Sí, ya lo vi. ¿Ven? Sí, sí, sí. Ese es el pulso venoso. Ya, si tú le metes el dedo ya no ves nada. La onda de la carótida es una onda de presión. ¿Ok? La onda de la yugular es una onda de volumen. Entonces, si tú presionas, se colapsa la yugular. No vas a ver nada, no vas a sentir nada. Entonces, en la yugular yo no palpo, yo solamente miro. ¿Ok? La onda de la carótida no se ve mucho, pero sí se ve aquí atrás. Es una onda regular, rítmica. Aquí en la yugular, ustedes si se dan cuenta, ven la curva de 2, ¿no? Más esta. Ahorita vamos a ver las ondas de la curva, ¿ok? Ya. En esta misma posición se hace la medición de la presión venosa central o presión venosa yugular. Ay, del precio. Entonces, voy a adelantarles lo que les voy a volver a repetir acá. Un ratito para adelante. Más adelante, ¿vale? Luego que han palpado la carótida, han visto que no hay soplo, la han ocultado. Esto es el brazo. La técnica de ocultación de la carótida es palpando la arteria, se van usualmente por delante o por detrás del esternocleidomastoideo, donde se sienta mejor el pulso. Normalmente, como en él, no van a escuchar nada. No se debería escuchar a pesar de la presión arterial. Puedes sentir el pulso. En algunas personas que tienen una presión sistólica un poco elevada o que los tejidos son más delgados, puedes sentir el golpe, pero no ningún soplo. Doctor. No, Sí, esto no. sí, un golpe Te pero sentí. suave. Claro, pero no escuchas No nada escucho nada. exactamente. Sí, sí se escucha. Puedes sentir el golpe, Un poquito del pulso. así. Pero- Es suave. pero más que eso no vas a sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque es normal. Cuando hay una obstrucción en la carótida común o que se transmite hacia la carótida interna, puedes escuchar, ¿no? algún soplo, ¿ok? Pero acuérdense, aquí está la carótida común y la carótida interna está ya más o menos cercana, o se divide la carótida cercana al ángulo de la mandíbula. Entonces, si quieres escuchar algo, la carótida interna tienes que pegarte mucho acá. Si tú escuchas un soplo aquí, significa que hay una obstrucción en la carótida común.
porque la interna recién empieza por aquí y se mete para allá. La externa viene por aquí y se va por acá. ¿Ok? Listo, eso es en la carótida. Y se acabó la carótida, no hay más que ver, ¿no? Obviamente tienes que ver que los pulsos sean simétricos con todos los... Para la parte venosa, y ahora que vieron cómo se ve, para ver la presión venosa, uno empieza desde la posición completamente echado. No te subas muy bien. Para abajo. Eso es. Y ahí en esta posición vemos claramente la yugular, ¿no? Ay, sí. ¿Esta qué yugular es? La derecha. La yugular. Externo. Externa. ¿Dónde está la interna? Ahí dentro. Ahí no lo vamos a ver mucho, pero vamos a ver la externa. Entonces, lo que tenemos que hacer para medir la presión venosa central, la presión venosa yugular, colocamos aquí y vemos dónde está la vena, y luego lo vamos a hacer, no tenemos una... Agárrale tú los brazos y vas a ir levantándolo. No quiebres, no bajes mucho la... Mantén la cabeza así, eso. Ahí, en un ratito, ya se fue. Bájalo un poco. Bájalo. Ahí está. Ahí está. Pero no. Por eso se hace con camilla, pues, ¿no? O sea, con camilla móvil. No muevas la cabeza, no hagas esto. Mantén la cabeza ahí. Ya, ahí, sí. Donde se encuentra móvil, en esa posición, ahí se bloquea la camilla y vamos a medir la presión por el método de Lewis. Se traza con una regla aquí, tomando como referencia el ángulo de Lewis, y se mide cuánto sube la columna. Lo normal es menos de 3 centímetros desde el punto de base, que es el ángulo de Lewis. Lo vamos a ver ahí, ¿ya? Porque ahí se le está rompiendo el cuello. ¿Ok? Sí. ¿Vieron, no? ¿Vieron cómo abajo, en la posición completamente echado, se ve claramente la vena? La idea es que con la camilla ustedes van subiendo hasta el ángulo donde se ve que la columna está oscilando. Sí. La columna de la... ¿En qué vena? En la externa. La yugular externa. ¿Ok? Sí. Y entonces ahí bloquean la camilla, sacan su regla, sacan su papel para hacer la medida como les voy a enseñar. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos para acá. Ahí está, lo que les dije, ¿no? O sea, acá está Ariano, ¿no? Solo que se impele. Primero lo hemos visto aquí con toda la vena yugular llena. Luego lo vamos subiendo hasta el momento en que vemos que la columna venosa empieza a oscilar. Y ahí es donde medimos. ¿Ok? Cuando está incorporado totalmente ya no se ve nada, ¿no? Salvo pues que tenga un problema de presión venosa incrementada. ¿Por qué miramos la presión de la vena yugular? Yo les dije esto antes. Porque desde la vena yugular ya estamos prácticamente en la vena cava superior y estamos directamente en la aurícula derecha. Entonces, mirando la presión de la yugular, estamos de manera indirecta mirando la presión de la aurícula derecha. Por eso se dice presión venosa yugular o presión venosa central. ¿Central por qué? Pues la presión del corazón, ¿no? De la aurícula derecha en este caso. Se mide en centímetros de agua. Esta es la forma como se mide. Una vez que bloquean la posición, ¿no? Cuando ya encontraron que la columna de la yugular está oscilando, colocan una regla de esta manera en el ángulo de Lewis, ¿sí? Sí. Luego colocan una estructura recta, que puede ser otra regla, en el borde de donde está la columna de sangre y miden de aquí a aquí cuál es la altura. Lo normal es que sea menos de 3 centímetros de agua. Esos 3 centímetros de agua sumados a los 5 que hay desde aquí a la aurícula derecha suman 8 centímetros de agua, que es lo normal medido de la presión venosa central con esta técnica que se llama técnica de Lewis o Lewis. ¿Ok? Si tiene más de 3 ya no es normal. Yo diría que la presión venosa central está incrementada. ¿Ok? Ahí está todos los pasos. Eleva la cama hasta unos 30 grados, gira como le hemos hecho girar, y luego con iluminación tangencial identifica la yugular. De ser necesario eleva o baja, lo que hemos hecho, ¿no? De manera artesanal con métodos bastante primitivos. Y vemos la yugular interna o la yugular externa, ¿no? El punto más alto es la yugular derecha y hacemos lo que les he mostrado acá. ¿Ok?
Estas son las diferencias que ya les había dicho entre las pulsaciones de la vena yugular interna y la carótida. La carótida, la arteria carótida, tiene una pulsación palpable. Su impulso es más vigoroso, ¿no? Con un único componente hacia afuera. Las pulsaciones no desaparecen con la presión. Yo más bien, si yo presiono bien, siento mejor el pulso carotídeo. Sí. La altura de las pulsaciones no cambia con la posición, no es afectada por la gravedad. ¿Ok? Ni tampoco cambia con la inspiración. Acuérdense, cuando yo inspiro, hago presión negativa en el tórax, ingresa aire a los pulmones. Indirectamente, al ingresar aire y expandirse los pulmones, yo estoy comprimiendo el corazón. Entonces, el resultado de ello es la disminución del retorno venoso hacia el corazón. Si disminuye el retorno venoso al corazón, ¿cómo creen que va a estar la columna de sangre aquí? ¿Alta o baja? Alta. Alta. Alta porque no está regresando. Miren. Otra vez, otro modelo. Ven para acá después. Vale. ¿Tus piernas se Doctor, hasta dijo que había un mecanismo fisiológico de compensación en ese caso. ¿Cómo? Dijo que había un mecanismo fisiológico de compensación en Yo ese dije caso. eso. Creo que la pulmonar se cerraba, o sea, la aórtica y la pulmonar se deben cerrar al mismo tiempo, ¿no? Pero Estás hablando de otra cosa, estás hablando del segundo ruido cardíaco. no, pero dijo que en la inspiración la ya, espera, ahorita te voy a... Ya, pero no te confundas. Sácate esto, por favor. Echado totalmente. Entonces, gira la cabeza para allá. Ahí está. ¿Sí? Yugular externo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ponte delante de este área. Agárralo de los brazos. Tú no levantes la cabeza, porque si mueves la cabeza ahí vas a mover todo. Vamos a ir levantándolo poco a poco para mirar en qué momento la columna se hace pulsátil para poder ver más o menos dónde es la presión. Levantar un poquito. Ahí está, ¿no? yo puede sobreser. Ya, ahí. Entonces, un centímetro. Ya. Baja la cabeza. Ahí lo vamos a dejar. Ya, ok, listo. Ahí más o menos mediríamos, son como 15 grados, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es decirle que tome aire profundo. ¿Se dan cuenta? Sí. Sigue, ahí mantén. Eso es normal. Yo con la inspiración, ya, respira. Con la expiración estoy haciendo de que disminuya el retorno venoso hacia el corazón. Y al disminuir el retorno venoso, la sangre se acumula acá atrás y por eso se hincha más la vena. ¿Por qué? Porque el sentido de la circulación es así, pues, de la vena hacia el corazón. Una vez más. ¿Listo? Lo mismo ocurre cuando hacemos maniobra de Valsalva. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva? Pujar, ¿no? Con glotis cerrada. Puja como si estuvieras en el baño. Aumento la presión intraabdominal, se transmite hacia arriba, disminuye el retorno venoso. Ya suelta. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Lo que yo había dicho era relacionado al segundo ruido cardíaco. Claro, que sonaba así. Claro, normalmente el segundo ruido suena, sus dos componentes suenan juntos, ¿no? Sí. Pero sabemos nosotros que ¿cuál es primero? ¿El componente aórtico o el primero? El primero, ¿en qué? ¿En sonar? El segundo ruido. ¿Cuál es el componente que El cronológicamente va primero, que suena primero? El que primero que suena va a ser el pulmonar, bueno. No. El aórtico, porque se cierran primero las izquierdas y se abren primero la derecha. Ya. Esas cosas que les he dicho tienen que metérselas en la cabeza, porque de esa manera van a poder razonar, no me van a paporretear acá. ¿Ya? Entonces, el componente que suena primero siempre es en el lado izquierdo, siempre es izquierdo, tanto en el primer ruido como en el segundo. ¿Por qué? Porque los ruidos, el 1 y 2 son cierre de válvulas. ¿Y quiénes cierran primero? Las izquierdas. Entonces, el componente aórtico del segundo ruido es el que suena primero, pero como no hay mucha diferencia, lo escuchamos como un solo ruido. Pero yo sé que el aórtico es primero y el pulmonar es después. ¿Qué pasa cuando yo inspirar al paciente?
retraso el componente pulmonar. Entonces, de lo que yo escuchaba esto en el segundo ruido, ahora lo escucho así. Porque estoy retrasando el segundo ruido al retrasar, al expirar, retraso el componente pulmonar del segundo ruido. ¿Ok? Ese es el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Lo vamos a ver después cuando veamos la aplicación. Ya que estaba haciendo eso. Ya, es lo que les hice, ya no voy a pasar el video porque ya lo he hecho con ustedes. Pero lo tienen en la presentación para que lo vean, ¿ya? ¿Cuál es el significado clínico de la presión venosa central incrementada? Nos sirve para el diagnóstico diferencial de ascitis o edema. Si yo tengo un paciente ascítico con edema y con presión venosa central, incrementada, la causa de su ascitis o su edema es cardíaco pulmonar, así de simple. El problema está acá. Sí. ¿Ok? Si la presión venosa central es normal y el paciente está edematoso y ascítico, no es ni cardíaco ni pulmonar, de repente es hepatopatía, nefropatía, otra cosa. La presión venosa elevada y concurrentemente con enfermedad del corazón del lado izquierdo tiene un LR de 3.9 para aumento de presión de aurícula izquierda de un paciente con angina y disnea. Es decir, si viene un paciente con dolor de pecho y disnea, y yo le encuentro la presión venosa central elevada, ese signo tiene un LR de 3.9 que, bueno, es en realidad leve, ¿no? Para predecir que la aurícula izquierda, la presión de la aurícula izquierda en ese paciente está incrementada. Pero 6.3 para predecir de que tiene la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, la capacidad de contracción del ventrículo izquierdo está disminuida. ¿Qué significa esto? Que cuando viene un paciente con angina y disnea, más aún si tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, y yo le encuentro la presión venosa central elevada, yo puedo estar con un grado de certeza de más o menos aumentando la probabilidad de 5 es 30, ¿no? De 35% aproximadamente, yo puedo decir de que es moderadamente probable de que tenga la fracción de eyección del ventrículo. No es tanto como el tercer ruido. ¿Okay? Cuando un paciente, antes de entrar a hacer las operaciones, tiene la presión venosa central elevada, yo puedo decir casi con certeza, con un LR de más de 10, de que va a tener un edema agudo pulmonar postoperatorio, que está con sobrecarga de volumen y hay que darle tratamiento antes, durante y después. Incluso, casi también con certeza, puedo predecir que el paciente puede hacer infarto miocardio. O sea, un paciente con sobrecarga del lado derecho de volumen que se transmite o que se ve con una presión venosa central incrementada, nos puede mostrar en un paciente que está siendo evaluado para una operación que tiene alto riesgo de tener un edema agudo pulmonar y un infarto de corazón, infarto miocardio. ¿Ok? Siempre en el 100% de enfermedad pericárdica de taponamiento, básicamente la presión venosa va a estar incrementada. ¿Por qué? Porque en el taponamiento se llena de líquido el pericardio, comprime el corazón, la sangre no regresa. Siempre va a estar la presión venosa central elevada. Y la pericarditis constrictiva en un 95%, ¿verdad? También es casi 100%. Toda patología, todo estado que evite que la sangre regrese al corazón va a hacer que la presión venosa central esté incrementada. Ahí está lo que les decía yo. Si la presión venosa central está elevada, es decir, la distancia es más de 3, por el método de Lewis que hemos enseñado, sí. Yo tengo un 8.9 LR para decir que con eso estoy prediciendo de que hay una presión venosa elevada en el corazón. No, es muy bueno, tiene 0.3 nada más. Así es. Si no está elevada, casi descarto. Si no encuentro esa distancia aumentada, es casi descarto de que haya presión venosa central elevada en el corazón y en la aurícula derecha. ¿Ok? El reflujo hepatoyugular o el reflujo abdomino-yugular, que es en realidad como debe llamarse, es otra maniobra que se utiliza para ver también si hay
elevación de las presiones en el lado derecho del corazón, ¿no? Entonces se realiza de esta manera, se aplica presión al hígado, en la parte inferior del abdomen, y ver cuánto se eleva la columna en la yugular externa, ¿ok? Entonces, es positivo cuando yo mantengo ahí más o menos por 10 segundos y se eleva más de 4 centímetros de la posición basal. Digamos que yo tengo ahí echado al paciente y en la posición basal está a 1 centímetro, ¿no? Le hago el reflujo hepatoyugular, 10 segundos le presiono el hígado, ¿no?, hacia arriba, 10 segundos, y veo cuánto se eleva la columna. Si es más de 4, es reflujo hepatoyugular o abdomino yugular positivo. Tiene más o menos la misma connotación que la presión venosa central. ¿Ok? En pacientes que presentan dolor torácico o disnea, el reflujo hepatoyugular tiene un LR de 8 para prever la presión en la aurícula izquierda incrementada. ¿Ok? Y si no, si es negativo, 0.3. O sea, casi descarga. ¿Ok? ¿Me entienden cada vez que le hablo de los LR? No, ahora sí me entienden. Sí. El pulso venoso yugular tiene varias ondas. Aquí están todas. Lo importante es que sepan qué significa cada onda, ¿eh? A veces cuando ustedes lo ven, así como lo han visto en Adrián, ven ahí las ondas, pero les es difícil trasladar eso a un dibujo. La única manera es mirando y tratando de imaginarse y luego viniendo y dibujando. Luego tienen que hacer la correlación de las ondas con los ruidos cardíacos para que sepan qué onda, cuál es cuál, ¿no? Mi recomendación es que sigan este patrón, que empiecen siempre por la onda A. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque es la más alta, siempre. Bueno, una persona normal, ¿no? La onda A es la más alta. Y es fácil ubicarse porque justo está antes del primer ruido. ¿Por qué? Porque la onda A es la contracción de la aurícula. ¿Okay? Todas las cosas que habíamos hablado en ciclo cardíaco para ver las curvas, las habíamos hablado en el lado izquierdo. Para entender las curvas venosas, hablemos todo en el lado derecho. ¿Okay? Entonces, la onda A es la contracción de la aurícula derecha. ¿Okay? Por eso es una onda alta, ¿no? Aumenta la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque está contrayéndose la aurícula derecha. Aquí viene el primer ruido, después, inmediatamente después de la onda A, viene el primer ruido, que es el cierre de La tricúspide. ¿ah? El primer ruido, ¿qué cosa es? Perfecto. Y en el lado derecho sería de la Tricúspide. correcto. Entonces, aquí viene el cierre de la tricúspide y por eso es fácil ver la onda A pegada al primer ruido, ¿no? Entonces, primero ven la onda, luego ponen su estetoscopio y ahí hacen la correlación. ¿Cuál es la onda A? ¿Ok? Ya. En algunos casos se puede ver, en la mayor parte de veces no se puede ver la onda C, así que nos olvidamos de la onda C. Viene el valle, ¿no? Que es el valle X. Ya. El valle X es la relajación de la aurícula derecha. ¿Ok? Se relaja la aurícula. ¿Bien? Y en ese momento, mientras la aurícula se está relajando, el ventrículo se está contrayendo. Olvidemos el ventrículo. Todo acá está pasando en la aurícula. Fíjense ustedes, entre el R1 y el R2 está la sístole del ventrículo. Y entre el R2 y el R1 está la diástole del ventrículo. Ya hemos dicho que cada vez que hablamos sístole, diástole, nos estamos refiriendo al ventrículo, pero en la aurícula está ocurriendo lo contrario. Entre el R1 y el R2 se está relajando la aurícula. O sea, está la diástole auricular. Sí. Ya, no vamos a decir eso porque si no se van a confundir. Pero es todo al revés. Porque primero se contrae la aurícula, la sangre baja hacia el ventrículo, que está relajado. Porque Se tiene que estar termina relajado, ahí, pues. no pueden contraerse las aurículas y los ventrículos al mismo tiempo porque no habría efectividad No mecánica. habrá ningún lado. La sangre no se Por mueve eso en ningún tiene que lado. ser contrario. Exacto, por eso o sea, tiene que ser secuencial. No secuencial. Primero se contrae la aurícula, la sangre pasa, termina de pasar porque ya estaba pasando por gravedad hacia el ventrículo que está relajado. Luego empieza la sístole del ventrículo, se relaja la aurícula. El movimiento es así. ¿Se dan cuenta? Sí. Si se contrajeran las dos al mismo tiempo, la sangre no iría a ningún lado. Las contracciones se vuelven ladrillo.
Entonces primero se contrae la aurícula, pasa la sangre, se relaja. Así es el movimiento del corazón. Sincrónico, progresivo, secuencial. Ok, entonces el valle X es la relajación de la aurícula. ¿Ok? ¿Está el paciente afuera? La señora sí, ahí Ya, ahorita ahí lo voy a entender primero. No, si ¿Ya? no están buscando la historia. Luego de eso, en la aurícula viene el llenado venoso, la última parte del llenado de la aurícula, después de que se ha relajado, y ahí el llenado de la aurícula es la onda B. ¿Ok? La onda B ocurre justo después del segundo ruido, después del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Ok? El pico del llenado es allí cuando está produciendo el segundo ruido. ¿Ok? Una vez que está llena la aurícula, lo siguiente es que se vacía la aurícula, ¿no? Y entonces se abre la válvula tricúspide, la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y se produce el valle Y. Pero esto de acá es solamente porque les falta espacio, ¿no? ¿Por Para qué? meterlo acá. Es para que se den cuenta que es secuencial, pues estoy acá en un ciclo en el siguiente. Porque Pero- acá estoy nuevamente en R1 y sigue acá lo mismo, ocurre perpetuamente. Pero este descenso lleno debería estar acá. ¿Cuál? Este descenso lleno debería estar acá. Y es acá. Acá estás viendo otra vez la escotadura C y este de aquí es X de nuevo. Claro, es otro ciclo, pues. S1, S2, acá hay S1 y acá viene otro S2. Entonces, las claves en el pulso venoso, que es difícil de manejar, siempre es difícil, son reconocer la onda más alta, la onda A, y relacionarla con el primer ruido. Entonces están seguros que es la onda A. ¿Ok? La onda A está un poquito antes que el primer ruido. Y eso es la contracción de la aurícula. Recuerden ustedes que la contracción de la aurícula corresponde a la última fase de la La diástole. diástole. Por eso dice la diástole. Aquí viene un R2, entre el R2 y el R1, o S2 y S1 está la diástole. Luego de que la aurícula se contrae, lo que ocurre es que se abre la válvula tricúspide y pasa la sangre de la aurícula al ventrículo y por eso la presión cae. Esta es curva de presión, cada vez que hablamos de curvas es curva de presión. La presión cae y se produce el valle X. ¿Ok? El valle X es toda la relajación de la aurícula con el vacío de la aurícula. ¿Ok? Se relaja y nuevamente empieza a aumentar la presión cuando empieza a llenarse la aurícula. Llega hasta un punto que es la onda B de máxima presión cuando se encuentra llena la aurícula. ¿Ok? Pero este punto no es tan alto como como el punto A. Por eso le decía que la clave para reconocer el pulso venoso es mirar la onda A y relacionarla con el primer ruido. La onda B, de llenado de la aurícula derecha, ocurre casi después, inmediatamente después del segundo ruido, que es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. O pulmonar en este caso cuando estamos hablando del lado derecho. Sí. Después de que se llenó por completo la aurícula, ¿qué viene? Que pase la sangre de la aurícula al ventrículo, se abre la tricúspide y la presión cae. Sí. Ese es el seno Y, el vaciamiento auricular. La eyección rápida. La eyección rápida de que del ventrículo. No, de la No. aurícula. De la fase aurícula. de eyección rápida. Ya, pero la aurícula no tiene, no tiene tal como el ventrículo. ¿no? No era rápida, lenta y luego la contracción auricular. Eso es del ventrículo. Pero el gráfico que nos mostró. Del ventrículo. Todas las fases del ciclo cardíaco están referidas al ventrículo. Ahora les estoy hablando del aurículo. Pero sí, efectivamente, lo primero que hay es llenado rápido. Ah, no, me confundí. Llenado ventricular rápido y llenado Claro. ventricular lento. O sea, la sangre sale de la aurícula y se va a llenar rápidamente la aurícula, el ventrículo, perdón. Sí. Luego sale más lentamente en esta fase y después viene otra vez la contracción de la aurícula para terminar de vaciar la aurícula. Ya. Y empezamos otra vez otro ciclo. ¿Ok? Ya. ¿Entendieron? Sí. Doctor, ¿y la C? La C se interpreta como
el cierre de la válvula, ¿no? O sea, por eso la ven aquí pegado al no se ve realmente cuando uno examina a un paciente. Esta es la onda que uno obtiene cuando le pone un catéter para medir la presión en la aurícula. Pero cuando uno examina al paciente, lo que se ve es esto. A, X, B, I. A, X, B, I. ¿Eh? Para que lo relacionen con el pulso carotídeo o con el primer ruido, acá está, ¿no? El primer ruido es el ruido eyectivo, cuando se cerraron las válvulas auriculoventriculares. Ahí está. El pico de la presión de la carótida coincide con la onda A. Si no quieren medir, guiarse de eso, guíense de la ocultación o guíense de tomar el pulso. Miran la onda de venosa y miran acá el pulso. La onda más alta que se coincide con el primer ruido o con el pico, ¿no? En este caso con el pico del pulso, es la onda A. Luego viene el descenso X, la onda B y el descenso Y. Miren, nuevamente onda A, otra vez con el primer ruido y con el pico de la presión arterial, en cualquier arteria. Sí. ¿Ok? Esto es muy bueno, este gráfico está perfecto para entender cómo mirar las características del pulso venoso. Esto se lo dejo para que lo lean, todas las anomalías del pulso venoso, y eso es lo que tenía que decirles el día de hoy. ¿Alguna pregunta de lo que hemos avanzado? Hemos hablado hoy día de pulso venoso, de pulso carotídeo, y ya mañana, después de del seminario, vamos a hablar de inspección y palpación del corazón. ¿De las arritmias vamos a ver mañana, doctor? ¿O el día lunes? Las arritmias vamos a ir hablando conforme hablemos. O sea, Sí. las arritmias en realidad, desde el punto de vista semiológico, no tienen mucha... ¿Cómo les digo? Yo puedo escuchar algo, pero no voy a estar seguro totalmente hasta que vea el electrocardiograma. Para que me entiendan, ¿no? La arritmia es con puro EKG. El diagnóstico sí, el diagnóstico de una arritmia es Diagnóstico electrocardiográfico. Yo puedo con la ocultación presumir qué cosa es, pero la confirmación es con el electrocardiograma. Y tiene que ser con el... Yo no puedo asumir solo con la ocultación. Yo debo documentar la arritmia, o por un electrocardiograma o por un estudio Holter. Vamos a ver en el EKG. ¿Eh? Vamos a aprender a leer en el EKG, o sea, No corresponde, pero si quieren puedo decirles algunas cosas. claro. Normal tráeganos, doctor. ¿Ah? Si tiene un EKG nos puede traer. No, o sea, no leer. Para verlo. No, Aquí- pero para verlo también. Sí. La cartilla. Ah, claro. Sí, les puedo mandar varios trazados para que vayan viendo. Ya hemos visto una parte del EKG en el ciclo cardíaco, ¿no? Cómo se correlaciona las ondas del electrocardiograma con el ciclo cardíaco. La onda P es... La contracción auricular. No, La no relajación auricular. en el electrocardiograma nada es contracción, ¿no? Porque ese es el fenómeno eléctrico, Ah, verdad. Es la despolarización la auricular. despolarización de la aurícula. Ajá. ¿Ok? En realidad es de las dos aurículas, sino que como el componente de la aurícula izquierda es mayor, se ve más el componente de la aurícula izquierda. Ya, el QRS. La despolarización ventricular. Correcto, Existe la auricular. La repolarización ventricular. correcto. Muy Doctor, bien. ¿es cierto que la QRS tapa a la otra una ondita que debería ser la repolarización auricular? O sea, no es el QRS, ¿no? Sino es la onda T, ¿no? La onda T, el componente de repolarización es mayor del ventrículo por su masa. Claro. Se encuentra ahí imbricado lo de la repolarización. Ah, la onda T es la que tapa la el QRS, repolarización no, perdón, auricular. perdón, tienes razón, el QRS. Al QRS es el que tapa la Sí, repolarización. porque es secuencial, ¿no? Se despolariza Claro. el ventrículo y se empieza a repolarizar La auricular. la aurícula. Ah, Es correcto. ya, doctor. ¿Ya? Sí. Ya, muchachos. Listo. Voy a hacer la receta del paciente yo. Para que vaya. Sí. Mañana es presencial ya. Ay, Pero trabajo. Ah, Mañana presencial, totalmente presencial. no puede. Mañana es el día de la verbena. Ah, mañana tiene la verga. Sí. ¿A qué hora empieza? A las 8, creo. De la noche. Ah, perfecto.
vamos. ¿Qué le toca para él? ¿Cardio? Al Hipólito Unano, el doctor ese que está enseñando cardio casi todos los temas, Sandoval, él es el coordinador del Hipólito Unano. Ahí va a ser el conversatorio de eso. ¿En el Hipólito No, el Hipólito no en la universidad, Claro. a las 8. ¿Va a ir, doctor? No lo sé. Pero lo que pasa es que tengo que trabajar acá. Voy a tratar de escapar. Igual empieza tarde. Vengo un toque. Claro, 8:30. Ustedes quieren que yo vaya para que empiece a maletear a la gente. No, no voy a Sí, hacer- sí, por no favor. voy a hacer eso. Ya No fue. Si voy a ir a sentarme ahí humildemente. Si los doctores que van de esos hospitales se van a maletear. No sé así. Aún todavía no. Oye, imagínate cuando. Con el desde Sí, no el puedo hacer otro eso día, todavía, si no, no ya. me vuelven a contratar. Ya chicos, Ya, doctor. vaya. Nos vemos mañana. ¿Ya?